Vamos a comenzar la clase haciendo estos dos problemas. Son del libro de texto, ¿verdad? El único que está de los dos libros, el Serway está en español y el Circe que está en inglés. Entonces, necesito que vayan trabajando estos ejercicios. Recuerden que es sobre el tema de las lentes delgadas que estuvimos viendo, en donde la ecuación aplicable, bueno, o las ecuaciones aplicables son estas dos, las mismas que se utilizan en los espejos esféricos. El tema que antecede a este de las lentes delgadas es de las superficies refractoras, ¿verdad? Que eso lo evaluamos en el examen del domingo. Y ese tiene otras ecuaciones que son estas, ¿verdad? Son diferentes. El signo más o menos pues depende de dónde está la concavidad o dónde está el centro de curvatura de la superficie. Entonces, cuando se hizo un análisis en las lentes delgadas, que lo hicimos utilizando una semejanza de triángulos por ahí, más un diagrama de rayos, que es el que aparece aquí en la figura, al final encontramos que se aplican siempre las mismas ecuaciones, ¿verdad? Para el caso de estas lentes, lo hicimos para el caso de las lentes convergentes. Sin embargo, las mismas ecuaciones son aplicables, estas que están encerradas en naranja, son aplicables al caso de las lentes divergentes, ¿verdad? Las lentes divergentes son estas. Ahí hay disposición de rayos para cada una de ellas, ya sea que vengan de la izquierda o que van paralelas a la ley principal o que van hacia la derecha paralelas a la ley principal. Igual las convergentes que son estas de aquí, estas lentes. Y el foco o la distancia focal del centro de la lente hasta el punto focal es positiva en las lentes convergentes y negativa en las lentes divergentes. Y eso es por la formación de imágenes, ¿verdad? Las imágenes que se forman en las lentes convergentes son imágenes reales, por rayos reales. Y en las lentes divergentes se forman por rayos virtuales, que son extensión de los rayos reales que divergen, ¿verdad? Okay. Y recuerden la regla de signos, más que todo para la distancia imagen y la distancia focal, ¿verdad? La distancia imagen obedece a donde están ubicados los rayos salientes. El signo lo obedece en base a eso. Licenciado, yo tengo una pregunta. Sí, dígame, David. ¿Por qué el cambio de dirección en los rayos se toma en el centro de la lente? Ok. Se toma así porque al final esta es una aproximación para una lente delgada. Cuando el grosor de la lente o la distancia que separa los vértices de estas cuatro lentes es muy pequeña, entonces se puede dar este comportamiento en los rayos salientes. Y eso es a partir del centro de la lente. Cuando se vea más adelante, hoy creo que lo vamos a ver, el caso de la ecuación del fabricante de lentes, ahí se hace un diagrama de rayos un poquito más exacto, ¿verdad? Eso Ok. depende del grosor de la lente. Si la lente es delgada, entonces sí obedece. Hay convergencia y divergencia o convergencia virtual hacia atrás de la lente en las divergentes, ¿verdad? Ok. Y eso se maneja en los libros también, lo hacen de ahí, ¿verdad? Bueno, esto también se manifiesta de forma fenomenológica. Es decir, si yo tengo una lente delgada y yo la someto a diferentes ensayos en la formación de imágenes, me voy a dar cuenta que obedece a este comportamiento. Si el objeto viene del infinito y se acerca cada vez a la lente y está ubicado frente a la distancia focal, al punto focal, entonces los rayos salientes convergen en este punto donde se forma la imagen. A medida que se acerca va aumentando el tamaño, ¿verdad? Sigue aumentando a medida que se sigue acercando, porque aquí se ve que se va acercando el objeto, ¿verdad? El foco. Cuando esté en el foco, pues la imagen se va al infinito, ¿verdad?
Y cuando está entre el foco y la lente, entonces la imagen se convierte en una imagen virtual. Y es más grande que el objeto. Porque se forma por rayos virtuales, ¿verdad? O sea, hay divergencia de rayos reales acá. Y eso es lo que se observa y lo vimos aquí en el video también, ¿verdad? Estuvimos viéndolo el jueves pasado. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Lo más importante es precisamente estas dos ecuaciones que son las que hemos estado manejando, ¿verdad? Entonces, traten ustedes de resolver este problema que yo lo voy a resolver también. Y bueno, el primero que lo haga me da la respuesta, ¿verdad? Y las comparamos. Entonces, no sé, 2, 3 minutos. Y yo lo comienzo a resolver también. Y voy a ubicar el sistema en estos diagramas, que son los gráficos o las curvas para las funciones de distancia imagen en función de distancia objeto y aumento lateral en función de distancia objeto. Que son las curvas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Bueno, entonces, adelante muchachos, trabajen resolviendo este problema. A ver. Un objeto localizado a 32 centímetros por delante de una lente forma una imagen, una pantalla a 8 centímetros por detrás de la lente, ¿verdad? O sea, al otro lado, donde están los rayos salientes. Determine su distancia focal, determine su amplificación o aumento lateral. Y si la lente, la pregunta es si la lente es convergente o es divergente, ¿verdad? Entonces, bueno, consideren las ecuaciones, evalúen a ver qué pasa. Y tomen en cuenta que la imagen se forma en una pantalla que está a 8 centímetros por detrás de la lente, ¿verdad? O sea, si se forma en una pantalla, quiere decir que la imagen que se forma tiene que ser real, ¿verdad? Bueno, no sé si hay preguntas. Bueno, un minuto y lo comienzo a resolver, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer el diagrama acá, ¿verdad? Solo que tratar de hacerlo bien. Bueno, vamos a ver aquí en color rojo, vamos a ver la imagen.
P y P', ¿verdad? Ok, entonces, lo que significa este es, bueno, voy a ponerlo aquí arriba. Y aquí ya se sabe que es donde está ubicado el eje principal. Acá. Esto está 32 del 0. Y esto está, perdón, 32 y 8, ¿verdad? Así. Y la imagen no está en escala, pero sí se asume que, bueno, que 32 es mayor que 8, por supuesto, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene las respuestas. La distancia focal y el aumento lateral, ¿verdad? Si alguien me dice por qué estoy considerando de antemano una lente convergente o una lente positiva. Si alguien me dice por qué. A ver, muchachos. No sé si David tiene alguna idea. ¿Cuál es la pregunta? Es que tengo mala conexión ahorita, fíjese. Ok, ¿por qué considero de antemano? Porque yo me salté esta pregunta. ¿Por qué considero de antemano estoy dibujando una lente convergente? ¿Por qué lo estoy haciendo ya desde un inicio? Porque son espejos convexos. ¿Cómo? Porque la lente es convexa o... No. Y precisamente por esto, porque dice que un objeto localizado a cierta distancia por delante de la lente forma una imagen en una pantalla. Cuando ustedes lean esto, forma una imagen en una pantalla, eso involucra una imagen real. Y la imagen real se forma por rayos reales. O sea, la única forma de poder hacer eso es a través de una lente convergente. ¿Cierto? O sea, yo no puedo colocar una pantalla para formar una imagen virtual. No se puede, solo se ve a través de la lente, pero no se puede formar en una pantalla. Entonces, esa es una es clave, ¿verdad? Cuando mencionen la formación de una imagen en una pantalla, o sea, se proyecta en una pantalla. Solo es a través de una lente convergente, ¿verdad? Es la única forma. No sé si alguien tiene ya los valores. Este es 32. Este es 8, ¿verdad? Es positivo porque esta imagen que es real se forma por rayos reales, ¿verdad? Ese prima es positivo. Entonces, el foco más 1 es entre 8. ¿Cuánto es? 6.4. Ok, 6.4. Ahora, para el caso del aumento lateral, entonces sería menos 8 entre 32. Y esto es 0.25. Efectivamente es una imagen invertida, ¿verdad? Nuevamente la figura no está a escala. Si ustedes lo hacen con una regla, un compás, se van a dar cuenta que la imagen es más pequeña. En este caso es un cuarto del tamaño del objeto, ¿verdad?
Ok, si yo quiero ubicar el sistema en estos diagramas, que son los diagramas de funciones, para la posición del objeto, ¿verdad? Estamos hablando que el foco está a 6.4, o sea, aquí hay 6.4 centímetros. Y vamos a imaginar que por acá están los 32. ¿Verdad? Entonces eso viene a dar en una posición de 8 centímetros. Y acá nuevamente esto es 6.4, ¿verdad? Perfecto. Ese es en el diagrama distancia-imagen. Distancia-objeto, entonces igual, ¿verdad? 32. Y acá está menos 0.25. Acá. Yo me preguntaba en un problema de examen cómo poder ubicar en un diagrama de estos el sistema. Entonces simplemente es ubicar las distancias imagen, distancia objeto y aumento lateral, ¿verdad? Y marcar un puntito en el gráfico. Eso. No sé si hay alguna pregunta. Ok, No, licenciado. perfecto. Entonces ahora vamos con el siguiente. Hagan el 27. Este capítulo, a ver, ya les digo. Capítulo 35. Serway. 35.27. ¿No? Y el de arriba es también del mismo libro, ¿verdad? El Serway. Una lente convergente tiene una distancia focal de 10 centímetros, convergente, positiva, ¿verdad? La distancia focal. Encuentre el objeto si la imagen real se encuentra en una distancia, a una distancia de la lente de 20 centímetros, de 50 centímetros. Ahí ve, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si rehagan los cálculos si las imágenes son virtuales y están situadas a una distancia de 20 y 50 de la lente, ¿verdad? O sea, van a considerar la formación de imágenes a ciertas distancias por detrás de la lente y frente a la lente. Van a determinar la posición del objeto, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy sí les voy a dar unos 2 minutos. No voy a hacer nada para que ustedes trabajen tranquilos. Cualquier pregunta me la pueden hacer, ¿verdad? El primero me da 20 centímetros. Vamos a ver acá. ¿Qué sería? Estamos hablando de A. Sí.
La respuesta es 20 centímetros, me dice. Sí, sí. Ok, este es el valor de S. B, C y D, ¿verdad? B me da 12.5. C 6.67. Y D 8.33. 8.33 centímetros. Sí. Bueno, perfecto. Si pudiese calcular el aumento lateral también para poder más o menos ver cómo se ve la imagen, si más grande o más pequeña. Entonces sería, En el bueno, sería -1, porque... uno, en ese sería... eh, sería 4 en el segundo. cuéntale del 4, ¿verdad? Sí, 4 sería en el segundo. Ujú. -4, sí, -4, perdón. La siguiente sería 20 entre 6.67, ¿verdad? 2.99, 3.0 prácticamente. 3, ¿verdad? 3 está bien. Y la última, Y la última sería 6. 6.0. Perfecto. Bueno, gracias, David. Entonces ahora vamos a resolver el problema. Vamos a ver. Primero la ecuación de las lentes, ¿verdad? Convergentes o divergentes. Y considerando primero imágenes reales. O sea, en el caso de las imágenes reales, todos estos valores son positivos, ¿verdad? Aquí sería 20. Esta sería la pregunta. Y esto es 10. Entonces va ligado el signo con la lente. O sea, si se sabe que es convergente, ya se entiende. No es necesario ligarlo. Ahora, si no se supiese, sí, ¿verdad? Entonces aquí 1 entre 10 menos 1 entre 20. Y esto le da 20, ¿verdad? B. Bueno, el aumento lateral es menos S' entre S, ¿verdad? Menos 20 entre 20. Menos 1. O sea, la imagen es invertida. Acá nuevamente lo mismo, con 50. El foco es 10. Entonces, en este caso, S le va a dar 12.5. Y el aumento lateral le va a dar menos 4.0. Es cuestión de hacer lo mismo exactamente. Ahora, en el caso de C, pues las imágenes son virtuales, ¿verdad? Entonces, si las imágenes son virtuales, eso está ligado directamente con la distancia de imagen negativa. Entonces, estos valores en menos 20. Esta es la que hay que determinar. Y esta sería siempre 10, porque siempre es una lente convergente. Entonces, S es igual a 1 entre 10 más 1 entre 20, ¿verdad? Lo que es 6.67. Y el aumento lateral menos, menos 20 entre 6.67, que es 3.0, más o menos, ¿verdad? 6.66 sería 3. Y positivo. Y eso quiere decir que la imagen es no invertida, ¿verdad? Y D, lo mismo, ¿verdad?
aquí sería 50, menos 50, porque la imagen es virtual. 10. Y ese le va a dar entonces 8.33. Y el aumento lateral le va a dar 6. 6 veces el tamaño del objeto. Entonces, si yo empiezo a ubicar aquí estos sistemas, tendría que, pues no sé, darme cuenta primero dónde está el foco, ¿verdad? Para ubicar una referencia. Entonces aquí, digamos que esto sería 10, ¿verdad? Al igual que acá. Sería 10. Y aquí es 2 veces el foco. En este caso sería 20, ¿verdad? Ese. Y eso incurre un valor negativo -1, o sea, un valor de -1, ¿verdad? Para el aumento lateral. Ahora, para las distancias objeto, en este caso, tengo las imágenes, o sea, tengo que hacerlo al revés, pero lo puedo ir ubicando desde los resultados. O sea, 20, 12.5, ¿verdad? Más o menos acá. 20. El valor que le va a dar aquí sería 20 también, ¿verdad? 20. Solo voy a hacer para el inciso A. Y acá también, si está 20 aquí, por supuesto va a estar aquí el aumento lateral, ¿verdad? 20. 20 y -1. Entonces creo que, bueno, así se pueden ir identificando los demás, de la misma forma, ¿verdad? 8.33, pues ya sería antes del foco, ¿verdad? Entonces si se fijan las imágenes que se forman, acá, si lo voy a hacer en café, por ejemplo, o en naranja, aquí 8.33, que corresponde a -50. Bueno, igual no esta escala, pero sí. Este es el D, ¿verdad? 8.33 positivo. Para el aumento lateral, que sería 6, ¿verdad? Bueno, y así lo van ubicando y van verificando que sus respuestas tienen pues unas magnitudes pues cercanas a lo que ustedes pueden observar en el gráfico y con los signos correctos, ¿verdad? No sé si hay preguntas, a ver, alguna duda. Creo que esto no es complicado, ¿verdad? Siempre asociar las imágenes virtuales con distancias a imágenes negativas. Ok. Bueno, nada más para recordar algunas ideas aquí, es que la imagen se forma a través de la lente, ¿verdad? O sea, me refiero a que la imagen se va a ver a través de la lente. Yo me tengo que ubicar, o el observador se tiene que ubicar del lado de los rayos salientes para poder apreciar la imagen. O sea, en una lente divergente, por ejemplo, yo me tendría que ubicar de este lado, ¿verdad? Observador, por supuesto. Listo. ¿Sí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígame. Al objeto. No le escucho bien, Mario. Mi pregunta es si las imágenes virtuales del ejercicio que acabo de hacer estarían al lado de donde está el objeto. Sí, las imágenes virtuales siempre están del lado opuesto a los rayos salientes. Por ejemplo, si usted hace el diagrama aquí, usted tiene la lente acá, solo para el caso C y D, usted va a tener, por ejemplo, acá va a tener uno y acá va a tener el otro, 20 y 50, ¿verdad? Para el caso de, perdón, estas son las imágenes, ¿verdad? Vamos a correrlas un poquito. Esas son las imágenes de los siguientes objetos. 6.67 a 20, más o menos por acá. Es un poquito más pequeña porque el objeto es más grande.
y 8.33, un poquito más adelante para 50, pero más pequeño todavía. Pero tiene que ser del mismo tamaño. La verdad que ahí tuve que haber hecho más grande esta otra, ¿verdad? 50, porque es 6 veces y la otra es 3 veces. Entonces, así, ¿verdad? No sé si estamos más o menos claros ahí, Mario. O sea, estas son imágenes virtuales. ¿Por qué son imágenes virtuales? Porque los rayos van de izquierda a derecha, ¿verdad? O sea, si yo hago la proyección de esto así, aquí están los rayos reales. Y los virtuales estarían hacia atrás, ¿verdad? Estamos. No sé, Mario, si estamos claros ahí. Bueno, sí, es que voy un poquito atrás con el video por internet, pero entiendo que las imágenes, o perdón, los objetos reales se proyectan en la lente y lo que se refracta entonces forma la imagen virtual. Sí, es correcto. Sí, eso es por refracción, ¿verdad? Pero es decir, si no hay convergencia detrás de la lente, entonces la formación de imágenes es virtual por delante de la lente. Y eso se pudo ver, aquí se puede ver un poquito, por ejemplo. O sea, aquí en la última imagen, en la E, se observa que los rayos salientes divergen. O sea, van hacia el infinito y nunca van a converger, pero sí lo van a hacer detrás. O sea que si yo me ubico acá, yo voy a ver que la imagen se está formando aquí, ¿verdad? Mientras que acá no, acá convergen y son reales. El objeto que se forma es real. La imagen, perdón, que se forma es real, ¿verdad? Y eso depende de la ubicación del objeto a lo largo del eje principal, ya sea que esté antes del foco o después del foco, ¿verdad? De la lente. Todavía no sabemos el foco de qué depende, porque en los espejos esféricos, solo para espejos esféricos, el foco era la mitad del radio de curvatura, pero solamente para el caso de los espejos esféricos. Para el caso de las lentes todavía no hemos determinado una expresión para la distancia focal en función en este caso serían los radios de curvatura de estas superficies, ¿verdad? De esta y de esta. Y por supuesto el índice de refracción del material con el que está construida la lente. Eso corresponde a la ecuación del fabricante de lentes. Entonces no vayan a calcular esto, porque esto no aplica para el caso de las lentes, ¿verdad? La distancia focal simplemente depende, por ahora, de la distancia imagen y la distancia imagen y distancia objeto, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta. Okay. En el caso del objeto del D, En el o sea, caso que del nunca D, converge, ¿verdad? No hay imagen virtual ni real. sí, es que mire, en el caso de las tres primeras figuras, déjeme borrar aquí primero esto aquí. Vamos a ver. En el caso de los tres primeros casos, me refiero a estos, siempre hay convergencia detrás de la lente y forma una imagen real, ¿verdad? Pero eso es ¿por qué? Porque la imagen se ubica frente al foco. Si se fija, lo único que está pasando aquí es que se está acercando cada vez más este objeto. Siempre confundo a esta imagen con objeto, pero ustedes me entienden. El objeto se va acercando al foco. A medida que se va acercando, la imagen se va haciendo más grande y se va alejando del foco que está del otro lado, ¿verdad? Y eso se puede ver en los gráficos. Si ustedes se fijan en los gráficos, eso es lo que ustedes van a ver, ¿verdad? La distancia imagen y aumento lateral, cómo se comporta, ¿verdad? A medida que usted se acerca al foco. Frente a él, por supuesto, ¿verdad? Ya cuando pasa el foco, está entre el foco y la lente, entonces ya se empiezan a formar imágenes virtuales. Estamos ahí, ¿verdad, Mario?
Sí, ahí está. Bueno, cualquier otra pregunta me la pueden hacer, ¿verdad? No hay problema. Entonces, como solo hemos estado viendo las lentes convergentes, o sea, todo esto que hemos estado viendo son para lentes convergentes, vamos a ver el caso de las lentes divergentes. Vamos a tomar algunas ideas que hay por ahí. Para el caso de la lente divergente, la distancia focal es negativa, ¿verdad? Y esto obedece al comportamiento de la ecuación de las lentes, que es esta, ¿verdad? Si usted hace el experimento y coloca una lente divergente y más o menos ubica la imagen, usted se va a dar cuenta que para que experimentalmente la imagen esté ahí donde usted la está midiendo, el foco tiene que ser negativo. Entonces eso es lo que corresponde a las lentes divergentes, que son estas que están ahí en la figura 31, que están a la derecha. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Cuando usted tenga una lente divergente, considere la distancia focal que le están dando como negativa en la ecuación. Bajo esta consideración es común referirse a lentes divergentes como convexas o lentes negativas, ¿verdad? Entonces, pues convexas porque son lentes que tienen unas superficies convexas de ambos lados, ¿verdad? Viendo, por supuesto, creo que aquí hay un problema de interpretación porque cóncavas y convexas no tienen que confundir. Recuerden que la convexa es la que es convergente, ¿verdad? Para el caso de los espejos es diferente, ¿verdad? El espejo convexo es el espejo divergente, pero en el caso de las lentes, la lente convexa es la que tiene una superficie convexa de ambos lados. Y esa provoca convergencia de rayos reales, es la lente convergente. Entonces, asocien ustedes siempre convexa con convergente. Y cóncava con divergente, ¿verdad? En el caso de los espejos pasa lo opuesto, pero eso depende de los rayos reales. Entonces aquí está malo, ¿verdad? Aquí es cóncava, ¿verdad? Porque la concavidad es tal que el centro de curvatura está de frente de esa superficie, ¿verdad? Cóncava, cóncava, como dice, como lentes negativas. Las ecuaciones anteriores son aplicables, o sea que si ustedes hacen un análisis similar al que hicimos al inicio, en la última clase, para una lente divergente, respetando por supuesto las leyes de refracción en cada una de las superficies, se van a dar cuenta ustedes que aplican las mismas expresiones. Y lo pueden hacer provocando ese cambio de dirección en el centro de la lente, ¿verdad? Similar, de forma similar a la que está aquí en la figura. Entonces se aplican las mismas expresiones. Creo que, no sé si algún libro lo hace, pero ustedes lo pueden hacer y se dan cuenta de eso, ¿verdad? ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, la única diferencia es que ahora este valor es negativo. Y cuando usted configura ese valor negativo ahí, ahora va a tener un signo más acá, ¿verdad? Y acá va a tener un signo menos. O sea, esto es similar al caso de las lentes de los espejos divergentes, ¿verdad? O espejos convexos. Y el comportamiento es el mismo. O sea, lo que va a pasar es que se va a formar una imagen virtual. ¿Por qué? Porque se observan valores negativos aquí, ¿verdad? Imágenes virtuales. Y esas imágenes virtuales es porque están evaluadas, esa función está evaluando valores negativos ahí, ¿verdad? Y esas imágenes son más pequeñas que el objeto, ¿verdad? O sea que hay una reducción de la imagen
con relación al objeto y no inversión. ¿Por qué? Porque son valores positivos del aumento lateral. Es similar a lo que ocurre en el caso de los espejos esféricos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer este problema para poder ensayar esto. A ver, como ahora ya conocemos cuál es la diferencia entre las lentes convergentes y divergentes, simplemente es el signo en el foco. Y ver qué pasa, porque, o sea, para poder formar una imagen siempre va a obedecer a los gráficos, ¿verdad? Usted tiene que más o menos ver qué posibilidades tiene para poder formar cierta imagen en cierta posición, si es más grande o más pequeña que el objeto. Entonces, pues eso depende mucho del sistema. Entonces, hagan este problema a ver cómo lo pueden ir resolviendo. Yo lo voy a resolver también. Este problema es capítulo, vamos a ver si lo tengo aquí anotado. Vamos a buscarlo. Creo que es 34, el Szymanski. Szymanski. 34.84, ¿verdad? Y el siguiente es el 85. Entonces, a ver, hagan el problema, muchachos. Ahí. En la figura se muestra un objeto y la formación de la imagen a través de la lente delgada. La pregunta es cuál es la distancia focal de esta lente y qué tipo de lente es, si es convergente o divergente. ¿Cuál es la altura de la imagen? Si me dan la altura del objeto, que es 6.5 milímetros. Y si es real o virtual, ¿verdad? Entonces, a ver, háganlo y los que terminen, pues me dan la respuesta, ¿verdad? El foco sería menos 7.5 centímetros, milímetros. Ah, no, centímetros, perdón. Ok, vamos a ver. Entonces, me dice usted aquí que ¿cuánto es el foco? Me dice, David. Menos 7.5. Centímetros, ¿verdad? Sí. Okay. El B. ¿Cuál es la altura? La altura de la imagen, ¿verdad? Sí, 3.9 milímetros. 3.9 milímetros. Sí. Bueno, no sé los demás como si tienen las mismas respuestas. ¿Verdad? Uno entre S más 1 entre S prima, 1 entre F. ¿Verdad? Y el aumento lateral es menos S prima entre S.
Distancia imagen, distancia objeto. Entonces es claro acá que pues yo no conozco qué tipo de lente tengo ahí, por supuesto. Pero de lo que sí estoy seguro es que el objeto va a emitir rayos sobre la lente. Y esa lente lo que va a hacer es que va a transmitir esos rayos hacia el otro lado. Entonces, obviamente las imágenes reales se forman de este lado, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Imágenes reales. Y de este otro lado, si se forman imágenes, serían virtuales, ¿verdad? Y por supuesto, esa imagen que se está formando a 3 centímetros de esta lente, que no se sabe si es convergente o divergente, está a 3 centímetros de esta lente, es decir, esto es menos 3, porque la imagen es virtual. Y el objeto está frente a la lente, ¿verdad? Entonces sería, en este caso, ¿qué valor es? ¿Qué valor es ahí, David? El de S ¿Sí? no es 5. No, porque 5 es la distancia que hay entre el objeto y la imagen. Sería 8, Ah, es ¿verdad? 8. Sí, perdón. Sí, ahí me Y por eso equivoqué. no le da el problema. Es 4.8. Y el foco, pues, es lo que me preguntan, ¿verdad? 1 entre 8. A mí me da 0.24 la altura del imán. Sí, ya lo vamos a verificar. Solo vamos a encontrar el foco primero. Esto es menos 4.8, ¿verdad? Sí. A ver. Sí, así es. Sí, Ok, entonces, ¿esto qué indica? Que la lente es divergente o cóncava o bicóncava, ¿verdad? Bicóncava. Que ambos lados tienen que ser, o sea, la lente es esta, ¿verdad? Así. Bueno, el aumento lateral, entonces, vamos a ver si que Mario parece que dijo que tenía ya un resultado. Menos, aquí sería 3, ¿verdad? Entre 8. ¿Cuánto le damos a Mario? A ver si estamos bien. 3.75. Bueno, 3/8. ¿Sí? ¿Cómo? 3/8 del aumento lateral. Sí, Imagen 3 vertical. octavos, 3.75. Entonces, si el aumento lateral es H' entre H, quiere decir que H' es MH. 0.375 por la altura, que es 6.5 milímetros. 0.65. Y Y me dio bueno, 0.24. ok, vamos a ver. No le da 2.43 milímetros. Bueno, en milímetros sí, pero yo lo saqué en En centímetros. centímetros. Sí, solo corre una cifra, ¿verdad? Sí. 0.24. Sí. El aumento lateral, pues, debe ser positivo, ¿verdad? O sea, está bien aquí el signo, porque es no invertida la imagen, ¿verdad? Entonces, todo tiene que coincidir, por supuesto. No puede haber algo que sea incongruente ahí. ¿Alguna pregunta? A ver. Y, pues, no sé, creo que es fácil identificar dónde estaría esto, ¿verdad? O sea, en cada diagrama simplemente ubica usted 8, ¿verdad? Y esto le va a dar aquí en qué? En 3, ¿cierto? Menos 3. Y acá 8, 0.375. Aquí. Ok. Bueno, para el caso de la divergente, porque resulta que es divergente. Ahora, este otro problema, vamos a hacer lo mismo, muchachos.
La imagen muestra un objeto y una imagen que se forma por una lente delgada. ¿Cuál es la distancia focal de la lente? ¿Y cuál es el tipo de lente? Lo mismo que preguntan en el anterior, lo preguntan en el 85, en el siguiente. ¿Cuál es la altura también de la imagen? Lo único que cambia aquí es, pues, la distancia, ¿verdad? Y ahora el objeto está delante de la imagen, está de frente. Ok, bueno, entonces ahí traten de hacerlo, muchachos. Ok, alguna respuesta, a ver. El foco daría 58.67. 58.67 centímetros. Ahí positivo, ¿verdad? Sí, centímetros positivos. Sí. Y la altura. 4.47 milímetros. Ok, perfecto. Bueno, vamos a resolverlo acá. Vamos sobre F. S'. Bueno, entonces miren, aquí resulta que igual, ¿verdad? Tenemos el objeto, a través de la lente se transmiten los rayos al otro lado. Entonces, si la imagen se forma frente a la lente o donde no están los rayos salientes, así como el caso anterior, entonces esa imagen tiene valores negativos, distancia a imagen, ¿verdad? Entonces, en este caso sería, a ver, 22, ¿verdad? 22 centímetros y aquí es 16 centímetros. Bueno, el foco entonces sería el inverso de
negativo, ¿verdad? Aquí. 1 entre 16 menos 1 entre 22. ¿Verdad? Y esto va a dar positivo 58.66 más o menos centímetros. Bueno, esto lo que indica es que la lente es convergente o biconvexa, ¿verdad? O sea, lo que yo voy a tener aquí es esto, una lente convergente. Bueno, entonces, caso B, el aumento lateral sería menos 22 centímetros entre 16. Y esto sería, a ver, habría que calcularlo, ¿verdad? ¿Cuánto le damos? 1.325. No invertida, ¿verdad? Por el signo más, eso quiere decir que es no invertida. Tal y como está en la figura. Ahora, H' es MH. Y esto es 4.46, ¿verdad? Milímetros. Sí, milímetros. Es un poquito más grande, es 37.5% más grande que el objeto. Así. Bueno, y para ubicarlo en el gráfico, pues habría que hacerlo en los otros gráficos, ¿verdad? En gráficos similares a estos. Porque como la lente es convergente, entonces sí habría que ubicar la formación de imágenes virtuales, que es cuando S' es negativo, o sea, sería de este lado. Y esto involucra aumentos laterales positivos, que están acá. Es simplemente ubique más o menos el foco. El foco le da... ¿Cuánto fue que dio esto? A ver... Está cargando aquí, a veces se pega aquí. Ubica el foco y entonces coloca usted la imagen, ¿verdad? En distancia de imagen. Ok. Creo que está congelado aquí, pero ya va a refrescar. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna inquietud? Vamos a ver si ahí está. Ya apareció. Sí, ubican el foco, ¿verdad? 58 y después colocan lo demás en el gráfico. Bueno, no sé si hay dudas. Los problemas son sencillos. Más o menos algo así podría venir en examen. Ok, entonces resulta que es necesario ver la naturaleza de la distancia focal. O sea, eso debería depender del radio de curvatura de la lente, de las dos superficies. Y por supuesto del índice de refracción, ¿verdad? El material. Entonces, pues yo para no entrar en tanto detalle, porque resulta que yo les sugeriría que leyeran esta parte del hedge. Creo que aquí lo explican un poco mejor, porque en los otros libros, por ejemplo, acá, bueno, aquí se puede entender un poco, ¿verdad? Esto está en inglés, pero pueden tomar aquí esta sección, la 35.4 del Serway. Entonces el libro comienza pues haciendo el análisis para poder identificar cuál es la función que me define el foco como dependencia de los radios de curvatura que tiene la superficie y el índice de refracción, que podría ser índice de refracción de los medios, porque la lente pudiese estar rodeada de agua, por ejemplo, o de algún aceite o de algún otro índice de refracción diferente al del aire, o diferente a 1. Entonces, aquí lo que se hace es aplicar el principio de superposición. Para comenzar aquí, hay que tener claro
Aquí se le puede llamar, creo que en los libros dicen superficie 1, superficie 2. Esto tiene asociado radios de curvatura, ¿verdad? O sea, R1 y R2. Por supuesto, los centros de curvatura, este está frente a la lente, y este está detrás de la lente, ¿verdad? Recuerden que en ese caso se cumplen las reglas de signos, ¿verdad? Donde están los rayos salientes es donde los valores para distancia, imagen y radios de curvatura son positivos. O sea, si el centro de curvatura está detrás de la lente. En este caso, R1 y R2 tienen su signo que depende de esa regla de signo. Entonces, si alguien me dice cuál sería el signo de R1 o del radio de curvatura de la superficie frontal, o sea, de esta de acá. El signo de R1 sería positivo y el de R2 negativo. ¿Por qué es positivo R1? Porque está donde están los rayos salientes. Ah, perfecto, excelente. O sea, el centro de curvatura, ¿verdad? C1 y C2. O sea, estos asumo yo que son los focos F1 y F2, ¿verdad? Entonces C1 y C2. Y este es negativo porque el centro de curvatura está frente a la lente, ¿verdad? El C2 no está donde están los rayos salientes, está del otro lado, está frente a la lente. Entonces, esos son los signos de los radios de curvatura y eso viene desde las superficies esféricas refractoras, ¿verdad? Por ahí aparece. Entonces, hay que retomarlo acá porque eso es importante. En el caso del objeto, si el objeto está aquí, está a una distancia S y la imagen a una distancia S'. Y eso se mide del centro de la lente, ¿verdad? Tal y como está ahí. Entonces, ¿qué pasaría con los rayos? Los rayos se refractan dentro de la lente y obedecen a la refracción dependiendo de con qué superficie interactúan y de dónde vienen, ¿verdad? Entonces, para eso habría que trazar, pues, del centro de curvatura una línea. La lástima aquí que no se pudiese como apreciar bien, pero aquí es θ1 y aquí es θ2. Entonces, para NTI mayor que 1, entonces θ1 es mayor que θ2. Y esto ya se sabe, ¿verdad? Para el otro caso, pues es diferente, ¿verdad? Y eso, pues habría que hacerlo nuevamente. Trazar aquí, por ejemplo, si más o menos va por ahí, este ángulo es mayor que el de incidencia. Para cuando NTI es menor que 1, ¿verdad? Entonces obedece todo esto a la ley de refracción. Entonces aquí creo que esto ya lo conocen. Cómo se comportan los ángulos dependiendo de dónde vienen o hacia dónde van los rayos salientes o entrantes, ¿verdad? Así. Bueno, perfecto. Bueno, pues aquí hay que determinar una expresión para la distancia focal en función del índice de refracción de la lente y los radios de curvatura. Entonces lo que se hace aquí es, bueno, se considera nuevamente, aquí se vuelve a dibujar la imagen, o sea, la misma figura que está aquí, se está dibujando de nuevo acá. Solo que se está dibujando con las líneas tangentes que pasan por las superficies donde inciden los rayos. En dos rayos, uno que viaja paralelo al eje principal primero y después tendría que pasar ahí por el foco de la lente, ¿verdad? O sea, este de aquí sería el foco. Foco 1 podría ser, porque el centro de curvatura está de ese lado de la primera superficie. Y el otro viaja paralelo como saliente, ¿verdad? Al eje principal. Y pasaría aquí por el foco 2, ¿verdad? O sea, eso siempre se maneja así, por supuesto, porque obedece a la ecuación a la típica ecuación de los espejos esféricos, que se comportan focalizando rayos que vienen del infinito o que van hacia el infinito, ¿verdad? Bueno, lo que se hace es una superposición. Se considera primero la primera superficie, o sea, esta superficie S1, y solo se toma la refracción en esa superficie. Y uno olvida la segunda superficie o la siguiente, de tal forma que solo se da la refracción en esa primera superficie y esa superficie forma una imagen en P1', que es la que aparece ahí.
Y luego se considera el caso de que esa imagen que se forma en P1', que esa está punteada en color rojo, sería el objeto de la segunda superficie, que la segunda superficie es S2. Vamos a ver aquí, S2. Entonces aquí los rayos viajan de forma opuesta. En realidad esto no ocurre, pero se considera para poder hacer el análisis, ¿verdad? Bajo el principio de superposición, y esto formaría una imagen que está ahí en P2', ¿verdad? Esa refracción también se puede dar desde P1, donde está el objeto original. El objeto original está ahí donde está P1, ¿verdad? Acá. Y con la segunda superficie, con S2. Entonces se da la formación de una imagen virtual, ¿verdad? En P2'. Y es lo mismo que ocurriría en este caso, ¿verdad? Es por eso se maneja así, de que la imagen de una superficie es el objeto de la otra. Y la imagen final de las dos superficies se forma en P2', ¿verdad? Tal y como está ahí. Bueno, el análisis matemático tiende a confundir un poco. Entonces, pues yo les invito a que lean un poquito cómo se hace la deducción de la ecuación, porque al hacerlo tampoco quiero confundirlos. Lo pueden leer de acá, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí la lente pues, es una meniscus. O pues yo les sugeriría más que lo hicieran de aquí, del hedge, ¿verdad? Donde aparece esa sección que habla sobre lentes delgadas y deducen la ecuación del fabricante de lentes. Entonces al final, trabajando con las dos superficies, ¿verdad? Aquí toman en cuenta una superficie frontal y otra posterior. Entonces, hacen una combinación de la refracción que ocurre en base a la ecuación de las superficies esféricas refractoras, ¿verdad? Que es esta de acá. Esta es la ecuación que manejamos para ese tema. Entonces, consideran una ecuación para una superficie y la otra para la otra superficie. Y relacionan ambas, las combinan y al final, pues, consideran que el grosor de la lente es despreciable. Entonces, este término que aparece en la ecuación 514 se puede despreciar, ¿verdad? Se hace prácticamente cero. Cuando la lente no es delgada, entonces sí se considera este término, pero en este libro sí hay un par de problemas que hablan sobre eso. Pero al menos nosotros no lo vamos a tocar aquí, ¿verdad? Vamos a considerar que la lente es delgada y este término se considera despreciable. Entonces al final se llega a esta expresión donde aparece el inverso de la distancia objeto más el inverso de la distancia imagen igual a esto, ¿verdad? N sub L es el índice de refracción de la lente, L de lens, ¿verdad? De lente. El 1 es porque la lente está en el aire, ¿verdad? Se va a asumir que está en el aire, entonces no involucra N sub M por ahí. Igual aquí dice que se asume que está rodeado de aire, ¿verdad? N sub M de medium es igual a 1 aproximadamente. Entonces aquí aparecen los radios de curvatura, ¿verdad? El inverso de R1, que tiene que ver con la primera superficie, que estaría detrás de la lente, el centro de curvatura. Y R2, que es la segunda superficie, que tiene el vértice de este lado y el centro de curvatura estaría frente a la lente. Entonces, como esto es igual al inverso del foco, entonces se asume, bueno, se concluye con que el inverso del foco es igual a esta expresión que está aquí, a la 516, ¿verdad? Entonces, no, igual, como les digo, no quiero perder tiempo en hacer el análisis de esto porque yo les invito a que mejor lo lean del libro y vean el enfoque que tienen otros libros. Por ejemplo, el Szymanski lo pueden leer también en inglés. Lo único es que aquí la lente puede confundir porque es una meniscus. Entonces lo pueden hacer del hedge. Y acá si la lente es convergente, ¿verdad? También lo pueden hacer de acá, del fairway.
Entonces, el resumen de toda esta parte, de toda esta sección es, pues, esta expresión, ¿verdad? La misma expresión que ya traíamos desde los espejos cóncavos se cumplen para las lentes, el aumento lateral también, y ahora el inverso del foco ya no es la mitad de el radio de curvatura, por supuesto, son 2 radios de curvatura y aparece un material ahí. Entonces, obedece a esta expresión que está acá. Y aquí aparece un cuadrito que está aquí en el hedge. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Está aquí, ¿verdad? Es el 512. Una imagen donde aparecen los radios de curvatura, cuáles son los signos que tienen, dependiendo, ¿verdad? Hicimos creo que fue con David, hicimos este primero, ¿verdad? Biconvexo, ¿verdad? R1, que es la superficie que está aquí de frente, tiene un radio de curvatura positivo porque el centro de curvatura está frente a la lente, o sea, esta de aquí, ¿verdad? Acá. Y R2 está frente a la lente, por eso es negativa. La cóncava, pues, es opuesto, ¿verdad? El primero sería negativo y el posterior sería positivo. Entonces, ahí está claro. La plano convexa, pues, la primera que es plana es infinito, ¿verdad? Y esta es negativa porque el centro de curvatura está frente a la lente. Y acá está malo, la figura tendría que ser plano acá, ¿verdad? Plano cóncava. Infinito acá. Y positiva de este lado porque está detrás de la lente, donde están los rayos salientes. Y la meniscus convexa y cóncava, ¿verdad? Obedece ahí, ambos centros de curvatura están detrás de la lente. Y acá también, ¿verdad? Solo que R1, pues aquí hay que tener cuidado. Aquí es R1 y este es R2. R1 y R2. En la meniscus convexa, si ustedes se fijan, R1 es menor que R2. Y en la meniscus cóncava, R1 es mayor que R2. ¿Verdad? Ahí se ve más o menos la curvatura, ¿verdad? ¿Dónde estaría un posible centro de curvatura? Antes o después de la lente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. A ver. Ok. Bueno, hay algunos ejemplos por acá de esto. Les recuerdo que vamos a tener presentaciones esta semana, el 26, ¿verdad? Creo que era el 26, si no me equivoco. Porque el viernes pasado íbamos a tener la primera, pero lo corrimos. Entonces, el viernes van a exponer los primeros 2 grupos. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Y yo les mando el enlace ahí, ¿verdad? Entonces, si ya tuviesen las presentaciones, esos primeros grupos, me las pueden enviar para yo poder hacer observaciones ahí, ¿verdad? Eso es lo que yo acostumbro con los primeros temas, ¿verdad? Con tratamiento matricial de los rayos parciales, creo que es uno, y el otro no recuerdo. Pero por ahí está, ¿verdad? La asignación. Entonces, me pueden enviar esas presentaciones. Porque al final ya estamos terminando el tema de óptica geométrica y el viernes, bueno, el jueves estaríamos terminando con ejercicios. Y el viernes miraríamos esas presentaciones y el siguiente viernes las que siguen. O sea, a medida que vamos avanzando con los temas. Según el calendario vamos un poco atrasados, pero bueno, no importa. Vamos a ver cómo avanzamos más adelante. Ok. Entonces, miren, vamos a terminar temprano hoy porque, bueno, tengo que hacer un par de cosas ahí y quiero que ustedes trabajen también en este tiempo. O sea, vamos a dejar la sesión y ustedes pueden trabajar en estos ejemplos. Estos son problemas del libro que está en inglés, que es el Szymanski. Perdón, este es del Hedge. Estos son problemas del Hedge. Capítulo 5. Entonces, es con relación a este grupo de ecuaciones que ya estaría completo para las lentes delgadas, incluyendo la ecuación del fabricante de lentes, que es la que está ahí abajo.
Entonces, el primer problema dice cuál es la distancia de imagen para un objeto posicionado a 25 centímetros de una lente delgada cóncava meniscus, ¿verdad? Que es la que está aquí, ¿verdad? Acá, a la derecha. Elaborada con vidrio flint, ¿verdad? Que es el denso, de 1.66 de índice de refracción, con radio de curvatura de 40 y de 15. Por supuesto son positivos, ahí están dando el signo. R1 es mayor que R2. Está claro que la primera superficie es 40 y la superficie que posterior es de menor radio de curvatura, que es 15. Entonces, eso lo pueden hacer utilizando la ecuación del fabricante de lentes. Y, por supuesto, la primera que está ahí arriba. La segunda, utilizan una doble cóncava, ¿verdad? Entonces la buscan doble cóncava o bicóncava, que es la que está ahí arriba, ¿verdad? Donde le dan la distancia focal, el radio de curvatura, dice, tienen el mismo radio de curvatura, ¿verdad? Eso quiere decir, el índice de refracción es 1.7 del material y determine ese radio de curvatura para ambas superficies. ¿Qué pasaría si n se reduce a 1.5? Bueno, y el siguiente, ¿verdad? Entonces, el 12, el 24 y el 33 del Hedge, esos no son tarea, pero sí necesito que los hagan para mañana. Mañana vamos a resolverlos. Todavía no he podido asignar tarea, creo que la voy a asignar a ver, el jueves próximo. Pero vayan practicando el tema, ¿verdad? Porque es importante que les quede claro cómo poder resolver estos problemas utilizando esas expresiones y la regla de signos. Esa figura 5.12 es bastante útil para no perderse en ese sentido con los signos de los rayos de curvatura, sobre todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda? A ver. Bueno, entonces, creo que lo podemos dejar aquí, muchachos, y nos estaríamos viendo el jueves. Recuerden a los que van a presentar el viernes, si pueden enviarme la presentación para poder hacer observaciones, mejor todavía, ¿verdad? En los grupos que ponen el 26, que son los primeros, los primeros temas, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son aquí rápidamente. Métodos matriciales en rayos parciales y telescopios reflectores y comparación entre ellos, ¿verdad? El viernes, ¿cuánto va a durar una hora? El viernes cada uno tiene alrededor de 25 minutos para poder presentar, o sea, cada grupo. Y se divide en ¿Cuántos grupos van a presentar? ¿Solo dos o cómo es la cosa? ¿Cómo dice? ¿Cuántos grupos va a presentar? El viernes van a ser 2 grupos. El 1 y el 2. Porque vamos a hacerlo durante 3 viernes. Entonces, en un viernes 2 grupos, el primero y así, ¿verdad? Hasta cubrir los 6 temas. Y eso, ¿a usted cuál le tocaba, Mario, de los 2? El primero. Soy grupo 4, pero fíjese que me hubiera gustado presentar este viernes. No la tengo lista, pero puedo hacerlo. Pero fíjese que no podemos por la secuencia de temas, porque a medida que avancemos en la clase, yo ya necesito que hayan visto el tema. Necesito abordar primero estos temas a nivel secuencial. Estos temas no van a ser evaluados en examen, solo se van a ver para poder entender ciertas cosas. Sobre todo aquí en el caso de los telescopios, sí es importante que mencionen algunos casos. Por ejemplo, el proyecto el telescopio espacial que van a lanzar este año, ¿verdad? Y el Hubble también, ¿verdad? Entonces, pueden hacerlo para los telescopios que están aquí en la Tierra también, que son del ESO, ¿verdad? European Society of... No me acuerdo cuáles son las siglas, qué significan. Pero es una organización astronómica de Europa, que están ahí en Chile, en el desierto de Antofagasta.
Entonces, me refería al James Webb, que es el telescopio que van a lanzar este año, ¿verdad? Es para poder ver en infrarrojo. Bueno, muchachos, entonces no sé si hay algo más que decir, si no, entonces nos estaríamos viendo el jueves, ¿verdad? Está bien, licenciado. Gracias. Bueno, listo, David, nos vemos. Cuídense y hagan estos problemas, ¿verdad? Para que practiquen el tema. Saludos a Gracias, todos. Nick, nos vemos. Bueno, nos vemos. Listo, hasta el jueves. Ok, hasta el jueves. Y les subo la grabación.